Doctor Armando, entonces si a mí por cualquier situación me remiten donde un psiquiatra, eso no quiere decir que estoy loca. Yo de por sí estoy loquita un poquito, pero eso no quiere decir que estoy loca, que ese es el sentimiento de la mayoría de las personas. Es más, lo dicen incluso con los psicólogos. Sí, a mí no me mande donde el psicólogo ni donde el psiquiatra, que yo estoy muy cuerdo o muy cuerda, porque yo no estoy loca. ¿Existe ese temor con relación a la consulta psiquiátrica, doctor Tamayo? Absoluto. Buenos días, mira, yo te explico. Lo primero es que la gente tiene la cultura, o cree siempre, que el psiquiatra es para locos, o sea, el psiquiatra lo cura. Eso no es así. ¿Qué es la idea? El psiquiatra es un médico que está especializado, como un anestesiólogo, como un dermatólogo, como cualquiera de estos, y se ven un montón de enfermedades, de situaciones, pero no es completamente el concepto de locura. Es como decir que cardiólogo es infartos y ya. No es así. Hay que desmitificar ese asunto. Hay que bajarle a la cosa para que la gente esté tranquila. Partiendo de esa aclaración, para que no crean que estoy loca, porque por eso lo invité, les presento a nuestro invitado de hoy, el doctor Armando Tamayo, psiquiatra, que trabaja en la Clínica Diagnóstica Especializada VID, primera vez en Sana que Sana. Espero que se amañe, que pasemos rico para volverlo a invitar. Bienvenido, doctor. Con mucho gusto, y la idea es ayudar, que la gente entienda, escuche y mejor, porque con lo que vamos a hablar y a desarrollar ahorita la gente sufre mucho. ¿Qué es el? Insomnio. El insomnio, Dios mío, es un asunto, y yo vi una conferencia del doctor y fue supremamente práctica. Hay muchos conceptos alrededor del insomnio, ¿cierto? Hay gente que dice, duermo poquitas horas, estoy relajado y tranquilo, pero tengo insomnio, porque hay otros que duermen más, ¿cierto? O hay gente que dice, no, sí, a mí me da sueñito en el día y estoy desanimado, pero yo duermo 9 horas, imposible que tenga insomnio. El insomnio es muy relativo y es muy de cada persona, ¿verdad? Absoluto. Mira, como les dije ahorita, lo primero es quitemos la idea de que el psiquiatra es para locos. Eso no es así, absolutamente. ¿Cómo técnicamente podemos definir el insomnio? Es una queja de insatisfacción. Recordemos bien esta frase, insatisfacción, con la calidad o con la cantidad del sueño. Lo dice la persona, obviamente la persona, o quien vive o duerme con, comillas, el sujeto. Quien lo conoce. Entonces, a veces las quejas de insomnio las puede traer el que duerme con, diciendo, es que él no duerme. ¿Sí? Y lo que tú decías, hay gente que a pesar de dormir X horas, vamos a poner un valor, 6 horas, 8 horas, se levanta y dice, yo no me siento que dormí. Entonces recordemos esto, es sensación o queja de insatisfacción con la calidad o con las horas de sueño. El insomnio no respeta edad. Los bebés pueden tener insomnio, los niños, los jóvenes, las personas en edad adulta, obviamente, pero esa población que uno diría, con esa frase, duerme como un bebé, puede que no sea tan literal. Absoluto. Mira, te explico, y las personas, para que lo hagamos más grande, las personas que tienen mascotas saben, hasta las mascotas duermen, los perros, los gatos y bueno, otros, para que sepamos eso. Nosotros como seres humanos y mamíferos superiores tenemos un patrón en el cerebro que va hacia dormir, llamémoslo así, o sea, cambiar el funcionamiento del sistema nervioso central. Y es demasiado importante, durante la vida, los seres humanos cambiamos el patrón de sueño. Entonces es normal que un niño recién nacido tenga un patrón de sueño en edad adulta y luego posteriormente. Ese cuentecito de que es que tiene que dormir tanto, es que tal cosa en mi casa, es que tal cosa nos acostumbramos, no es necesariamente verdadero. Y eso de que duerme como un lirón no es suficientemente bueno. O sea, no es solo las horas, para que lo sepamos. Pero lo que sí está claro, doctor, es que dormir es supremamente importante para nuestra salud física y emocional. Dormir bien. Yo se las digo como bien coloquial y en antioqueño. Para el cuerpo aguanta más en no comer que en no dormir bien. Eso es muy claro. O sea que usted va camino más rápido a las enfermedades y a los problemas neurológicos y psiquiátricos y de la vida si no duerme, comillas, bien. Es tan sencillo esto. No dormir bien es factor de riesgo para infarto, para enfermedades mentales, ¿sí? Para la concentración, para la diabetes, para la obesidad, para todas estas cosas. Por eso hoy vamos a hablar de insomnio, vamos a entender mucho cómo funciona ese dormir de nosotros y qué podemos hacer para que funcione mejor. Adelante, doctor Tamayo. 14 años trabajando en la Clínica Diagnóstica Especializada VID, ¿verdad? Sí, 14 años. ¿Y qué lo amaña tanto de allá, doctor?
el ambiente. Sí, el se trabaja rico. Es bueno, a mí me gusta mucho. Qué rico, se le Trabajar nota. no es solo el dinero, es el gusto. Claro. Y así duerme uno bien y mejor. Y finalmente es que uno pasa una parte muy grande de la vida en el trabajo. Absolutamente. La mayor parte. Bienvenidos a nuestros televidentes. Yo creo, doctor Tamayo, que todos, alguna vez en la vida hemos creído o hemos tenido insomnio, porque a veces de pronto no lo sea y a veces sí lo sea. A veces hemos tenido problemas de sueño y eso es muy molesto, como lo decía el doctor Tamayo, uno al otro día no rinde, o los bebecitos de pronto están muy irritables y uno cree que han dormido bien, pero no tanto. De verdad es un asunto casi que discapacitante, doctor, el dormir mal. Sí. Mira, yo te explico, la idea es la siguiente. Como habíamos dicho, queja subjetiva o insatisfacción con la calidad o con el tiempo. Eso, ojo, esa queja la tenemos que contextualizar. ¿Qué es contextualizar? Es quién tiene eso, en qué circunstancias. Lo que tú dices es que no dormir una noche no es necesariamente enfermedad, mucho cuidado con eso. No dormir una noche, tener una noche de insomnio, entre comillas, ahorita vamos a ver esto, no es necesariamente enfermedad de insomnio y patología psiquiátrica y esto, aquello, cualquier cosa de estas, no. Tenemos que contextualizar el individuo, entonces tenemos que ver, escuchar al sujeto, escucharlo, ¿sí? Primer elemento, escucharlo. ¿Qué es lo que él tiene de insatisfacción? ¿Qué es lo que tiene insatisfacción? ¿En la cantidad o en la calidad? ¿Quién se percata? ¿Él mismo o quién duerme con él? Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva? Y lo más importante, que esto sí es demasiado, evaluar el sueño no es en la noche, se evalúa antes y después. O sea, a usted alguien le puede llegar y decir, hombre, yo estoy durmiendo las 6 o 8 horas, todo el mundo en la casa me dice que duermo bien, pero yo no me concentro, yo no me siento a gusto, yo siento que estoy mal, XY. Quiero contextualizar lo siguiente, si un ser humano tiene un evento estresante o una enfermedad o un estrés que mañana va para una cirugía, es, comillas, normal que tenga alguna situación de sueño alterada. ¿Dónde estaría el problema de contexto? Es que esa cirugía fue hace 5 años, o hace 2 años, o hace un tiempo y no cuadra. Juega como con la depresión, que cuando una persona tiene un motivo muy claro de por qué estar triste, estar deprimido, cabizbajo un poquito, uno diría no es depresión, es un asunto temporal. Es lo mismo, si hay un motivo muy claro y muy evidente para que el sueño se altere, no habría que clasificarlo en insomnio necesariamente, pero si eso se perpetúa, claro, ahí es cuando la cosa va cambiando. Doctor, una pregunta netamente fisiológica. ¿Qué pasa en mi cerebro cuando me duermo? ¿Qué es lo que me hace a mí dormir, fisiológicamente hablando? Se lo voy a decir en 2 términos sencillos. Anteriormente se decía, dormimos y el cerebro descansa. No, ese cuento no es por ahí. El cerebro está en otra, llamemos funcionamiento. O sea, el cerebro es un órgano que funciona con electricidad, ondas eléctricas, por eso el electroencefalograma y todo eso. Cuando dormimos cambiamos el estado o sea, cambiamos de estado de vigilia, o sea, estar pendientes de esto, a otro estado del cerebro. El cerebro sigue trabajando en funciones corporales, en la memoria, en los estados emocionales, en todas estas cosas. Incluso hay varias arquitecturas de sueño. Hay como etapas del sueño. Hay como etapas del sueño. Entonces el cerebro va entrando ahí a esa parte. ¿Hay alguna sustancia que haga que el cerebro cambie de modo, por decirlo así, sí, a ese modo de la noche, del momento de dormir o del momento El solo hecho de a qué hora nos levantamos el día antes, las actividades que hacemos en el día, el patrón habitual que tenga la persona, porque el dormir es una conducta, o sea, es un patrón que tiene cada ser humano. Y en el cerebro hay unas sustancias, por ejemplo, la melatonina que sale de acuerdo a la luz y donde estemos en el sol, o sea, si estamos en Canadá, si estamos en el sur, si estamos en el Ecuador, en qué parte estemos, el ojo y el cerebro tienen que ver con esta situación, entonces dan como una orden de dormir. Ay, qué pena. Nada. Tengo una pequeña gripa y este aire acondicionado no ayuda mucho para eso, pero ¿qué sí importa para que no nos hacemos acá? Muy bien, empezamos
a recorrer las calles de Medellín. Tenemos nuestra línea abierta de WhatsApp, que es el 305-316-6560. 305-316-6560. Voy a brincar un poquito a una población que nos interesa mucho en este canal, y en los adultos mayores, aunque nos interesan todas. Pero vamos con esta pregunta para el doctor Armando Tamayo, nuestro psiquiatra invitado hoy de la Clínica Diagnóstica Especializada. Veamos. Hola, soy Andrés. ¿Por qué se produce el insomnio en los adultos mayores? Ya sabemos, según nos lo decía nuestro invitado, que en todas las edades de la vida puede uno tener insomnio. ¿En los adultos mayores se da más o es impresión de uno? Mira, cada grupo poblacional tiene como su prevalencia, si podemos decir así. Los adultos mayores cambian el, comillas, patrón de sueño, patrón de sueño. Si nosotros creemos que el adulto mayor va a seguir durmiendo igual que un niño, que un adolescente o que un adulto, no es así. ¿Por qué? Porque no lo necesita tanto ya. Vamos a ver, okay. Lo que habíamos dicho ahorita. El adulto mayor, él como sujeto, tiene una percepción de lo que duerme o no duerme, se siente bien o no. El adulto mayor lleva una carga de enfermedades, lleva una carga de eventos sociales, personales, si es el sobreviviente de una familia donde hay fallecidos o esto, aquello, o sea, lleva sus propias cargas emocionales. Y si el adulto mayor tiene que tomar mucho medicamento, ustedes ven que tienen que cortar la tarde, el sueño, todo esto, pero el patrón de sueño del adulto mayor sí cambia. ¿Qué puede originarse? No podemos llegar a decir, es que duerme mal, entonces es patología, lo que les había dicho, hay que ver si tiene una patología neurológica, qué medicamentos está tomando, porque incluso los mismos medicamentos para la presión, para la diabetes, para una infección, alteran el patrón de sueño. O sencillo, que no lo habíamos hablado ahorita y contextualicemos, el adulto mayor, así la gente no crea, es como el pararrayos de las situaciones de la casa, son muy sensibles, muy observadores, ellos sufren por dentro, entonces a veces un adulto mayor aparece con insomnio, de buenas a primeras, sencillo, hay que preguntarle a él, hablarle a él, escucharle. Vos, ¿por qué crees que estás durmiendo mal? Y le sueltan a uno unas historias bien llamativas. O sea, el que duerme mal debe hablarle a uno y uno debe escucharlo. Hablando de adultos mayores, tenemos la bendición de tener relación con adultos mayores, yo creo que todos, y las historias que a mí me ha tocado ver es que esos problemas de sueño siempre se manejan con pastillas para dormir. Eso es lo ideal, siempre y cuando sean recetadas, porque ese es otro cuento de cuando vos tenés problemas en dormir y te recetan y te indican y te dicen tanto drogas naturales, asuntos naturistas como medicamentos como tal, y usted sin ninguna prescripción médica se los toma. ¿Cómo manejar eso? Bueno, a lo primero, ya lo habías dicho tú, yo soy psiquiatra y como psiquiatra debo decir lo siguiente. Es un error creer que las conductas, llámese buenas, malas, ansiedad, depresión, sueño, insomnio, se manejan con pastillas. Absurdo, completamente. Voy a explicar esto. Sí. El insomnio, supongamos que hablamos con alguien, un adulto mayor, y lo escuchamos, recuerde eso, escuchar. O sea, el arte de la psiquiatría, de la psicología, de estas artes es el contacto humano, es escuchar el otro para saber el otro por qué no duerme, llamémoslo así. Al escuchar eso, tenemos que pensar siempre, el dormir es una conducta. Esa conducta puede tener errores de inicio, o sea, no hay higiene del sueño, si podemos decir. Entonces, con cambiar conductas, con cambiar patrones de conducta propia o de familia o de contexto, con eso puede ser suficiente. Puede ser. Puede ser suficiente. Ojo, ¿cuál es una de las conductas? Cuando alguien no duerme, que a mi tía, a mi abuelo, durmió bien con esta pastilla, entonces arrancan a tomar pastilla, entonces se revuelve otro problema. La automedicación que y tanto lo otro, criticamos acá. Que es muy bonito, cada ser humano tiene un perfil de pensar y actuar. Hay seres humanos que su estilo de personalidad es, cuando van a la cama, empezar a pensar en lo del día. A rumiar. Esa es la palabra. Suele suceder. Rumiar. ¿Cierto, suele Javier? suceder. Eso es lo que uno tiene que ver. Si ese sujeto que se queda no dormir es que está rumiando todo lo que pasa en el día, entonces estamos ante un individuo ansioso, obsesivo, y eso, cuando logramos escuchar eso, saber qué sujeto es ese, podemos, antes de tome esta pastilla,
arreglar la conducta. Y recuerden, a veces mejorar el sueño es quitar pastillas, quitar pastillas. Otro tema, ya saliéndome un poquito de los adultos mayores que no consumen tanto eso, las tales bebidas energizantes. Ese asunto también afecta. He escuchado por ahí también que a los muy fit, que me parece maravilloso esa cultura pues de ser saludables, pero que lo saludable no los afecte, ¿no? Algunas proteínas, vitaminas, algunos asuntos relacionados con rebajar esa grasita, también pueden alterar el sueño, doctor. Listo, absoluto. Mira, como dije ahorita, el sistema nervioso central y el cuerpo va haciendo un cambio, o sea, de la alerta de todo el día va bajando la alertización. Hay cosas que a uno no le permiten que el sistema nervioso central, el cuerpo o la mente baje el nivel de alerta. Ejemplo, si yo voy para mi casa y 2 cuadras antes me toca ver un robo, un asesinato, un accidente o un disparo, alertizo inmediatamente, alertiza, entonces yo me puedo demorar. Si yo hago deporte muy fuerte antes de dormir, también me alertizo. Vamos a lo último, a tu pregunta. Todo aquello, sustancia médica, prescrita incluso por médicos, o energizantes, o sustancias psicotóxicas, que alerticen, o sea, que pongan activa a la persona, hacen que ese patrón de sueño se altere y se demore más. Ejemplo. Café. Recuerden, somos seres humanos. Esto que me acabas de preguntar es muy bonito. A no todo el mundo le pasa lo mismo. Exactamente. Ve, hay gente que se toma un café el jueves y el lunes todavía está durmiendo mal. Y hay otros que toman café a las 8 de la noche y están perfectos. Y aquí no pasó nada. Ajá, cada caso es cada ser humano es diferente. Por eso les digo, y ahora que estamos en esta época pues, de salud un poco difícil, el arte de las ciencias humanas, que es estas, la psicología y la psiquiatría, que es un arte de contacto con el ser humano, es escuchar el otro, y escucharlo varias veces, el significado de lo que él tiene ahí. Con eso uno puede saber qué puede estar pasando o qué no. Pero entonces esas bebidas energizantes pueden afectar a unos y otros no. Esas vitaminas, esas proteínas pueden afectar a unos y otros no. Cada cual debe darse cuenta. Y, como le digo, todo lo que entre al cuerpo hay que tenerle cuidado. Hay que tener cuidado todo lo que entra al cuerpo, llámese vitaminas, sustancias, X, Y o Z. Como les he dicho, cada ser humano es diferente y hay personas que se pueden descuadrar muy fácil con eso. Por eso es extraño lo que tú dices. Una de las preguntas de psiquiatría, cuando yo hago la historia, es ¿qué tanto café toma usted? Y no es que el paciente le diga a uno 1 taza, 2 tazas, no. ¿Cuántas tazas son? ¿Desde hace cuánto? ¿Qué efecto le hace? ¿Qué le pasaba a usted o qué no le pasaba? ¿Qué toma o no toma? Ahora también hay otra cosa que les quiero decir. La mente es tan bonita que no solo es lo que la sustancia traiga aquí. Hay personas que toman un medicamento y dicen, yo no puedo dormir porque este medicamento que me tomo me hace estar despierto. La literatura no ha informado eso, pero si él cree eso, así es, así es. Perfecto. Mi doctora, empiezan a llegar las inquietudes de nuestros televidentes a la línea de WhatsApp. Creo que esta es pertinente justamente para que intentemos darle una guía a la persona que nos está escribiendo. Buenos días, muy buenos días para ti. Tengo problemas de insomnio, tomo quetiapina para dormir. Sin este medicamento no duermo ni un minuto desde hace más de 2 años, después de un accidente, y a partir de esto se me ha diagnosticado comportamiento obsesivo compulsivo, depresión y ansiedad. Gracias, un gran abrazo. Y ese nos hace pensar en este tema de insomnio y su relación con enfermedades mentales, con asuntos como los que plantea el televidente. ¿Qué le podemos decir al televidente? Lo primero, como le dije, lo primero es cada persona. Con estas preguntas uno hace una hipótesis, claro, ¿cierto? Porque sería bueno estar ahí con la persona escuchándole. Entonces, de lo que me escribe, la hipótesis es la siguiente. Siempre que hay insomnio, no necesariamente es enfermedad mental. Hay que pensar otras cosas. Puede ser otras enfermedades o neurológicas. Al final puede ser enfermedad mental. Listo. En las enfermedades mentales, cuando uno va a enfocar el insomnio, no se debe fijar completamente en el problema de sueño, sino lo que hay por debajo. En este caso puede ser una ansiedad, una depresión, o como dice la persona, un trastorno obseso compulsivo. Puede ser un síntoma de eso. Exactamente. Entonces uno le debe apuntar a lo que está abajo, y eso cuando uno lo organiza, el sueño va entrando normalmente. Pero, si el cuadro es muy severo,
Uno le apunta a la patología y ayuda con un medicamento. ¿Qué es esto? Ojo, siempre que un médico les prescriba un medicamento para dormir, la quetiapina es uno de esos, ese médico se hace responsable. Por eso usted es una relación médico-paciente y usted le pregunta, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo me lo quito? ¿Cuándo no me lo quito? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo no me lo quito? Porque todo tiene sus razones. Perfecto. Por ejemplo, la quetiapina es un medicamento muy bueno, pero utilizado por psiquiatría, obviamente. Perfecto, mi doctor. Las emociones, ¿verdad?, que juegan un papel bien importante con relación a los trastornos del sueño. Por eso, hoy en Sana que Sana tenemos un psicólogo clínico invitado, se llama Juan Diego Tobón Lotero, y tenemos nuestra sección Sanas Emociones. ¿Usted ha oído hablar, doctor Lotero, de la famosa lipotusa? ¿Sí ha oído hablar de la lipotusa? Pues creo que lo escuché hace 2 minutos. Porque yo padecí lipotusa alguna vez, varias veces. Me refiero a que en mi caso particular, y creo que de pronto más de uno se identifica con esta situación, para mí un asunto emocional, sea un duelo de pareja o cualquier otro asunto que me genere ansiedad y trastorne mis emociones, se me cierra el tragadero, Sí. por eso la lipotusa, y se me va el sueño. Bienvenido, Juan Diego, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias, Olga, por la invitación y qué interesante este tema, que tiene mucho que ver obviamente con el asunto orgánico, físico, con lo que hace la medicina, pero también mucho con lo que hace obviamente la psiquiatría, como el doctor nos está planteando, y lo que hace obviamente la psicología. ¿Por qué las emociones pueden llegar a alterar el sueño de un ser humano? Claro, fíjate que las emociones no solamente son un asunto interno, es decir, no solamente tienen que ver como con una representación mental, sino que están asociados a respuestas también orgánicas, ¿cierto? Es decir, lo que sentimos también tiene efectos en el comportamiento y en el pensamiento. Cuando algo nos emocionaliza de manera significativa, bien sea de manera positiva o negativa, tiene efectos en las características de nuestra realidad. Una de las características que, digamos, más impacto tiene cuando la emoción empieza a volverse difícil, compleja, incluso cuando no se expresa, una de las grandes relaciones que se encuentra es con las dificultades en el sueño, que incluso yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos padecido, bien sea transitoria o de manera a veces un poco más permanente, situaciones de dificultad con el sueño, especialmente cuando hay dificultades emocionales no resueltas. Y dice usted una cosa muy interesante, no solamente emociones negativas, sino también positivas, Sí, claro. que pueden quitar el sueño. Claro, exactamente. Claro que de cierto modo, digamos que ahí hay un asunto importante que incluso el doctor lo mencionaba ahora de manera muy importante, y es que el asunto del sueño, la pérdida o incluso el exceso del mismo, que es otro cuento. Claro, cierto, tiene que ver con la característica y con la representación que cada uno de nosotros se haga. De cierto modo, aquellas características del insomnio normalmente están representadas como por unas emociones negativas o unas emociones, digamos, cargadas como de malas representaciones o de representaciones inadecuadas. Pero uno también puede estar tan entusiasmado con una entrevista laboral al otro día o con un viaje que perfectamente se le quite el sueño durante varios días. Como cuando éramos chiquitos, claro, ¿cierto? Que uno se iba a Paco Beñars en la camioneta Renault 12 Break naranjada y uno no pegaba el ojo. Son emociones positivas que también te pueden quitar el sueño. ¿Y los psicólogos cómo pueden entrar a ayudar a solucionar esos problemas de insomnio cuando las emociones están por ahí de base para esa situación, Juan Diego? Me pego bastante de lo que el doctor planteaba ahorita y que creo que ahí compartimos mucho la psiquiatría y la psicología, un asunto central, y es fundamentalmente a través de la expresión en la palabra. En muchos casos, obviamente, creo que a veces a los psicólogos se nos va la mano en la, digamos, en la psicologización de la realidad. Unos asuntos que habrán de ser hablados y puestos en palabra también tendrán que verse desde el orden orgánico. Es decir, es necesario conversar con el otro para saber qué es lo que le ocurre, incluso qué emociones ha reprimido, qué sensaciones de pronto tiene sin expresar, pero también es fundamental, y creo que es parte del ejercicio psicológico también hacerlo, poder hacer una buena remisión, bien sea a psiquiatría o a un médico internista o a un médico general incluso, que puede identificar si más allá de un asunto emocional o simplemente psicológico, también hay elementos, digamos, orgánicos de base. Yo creo que fundamentalmente estos asuntos puede que no se resuelvan, pero por lo menos cuando uno empieza a hablar
y empieza a abrir el espacio para la escucha, hay algo que empieza a transformarse. Yo creo que muchas veces los seres humanos, y nos pasa a todos, incluyéndome a mí como psicólogo, hay cosas que por no decir se nos quedan atrapadas y amarradas y empiezan a pasar por el cuerpo. Entonces los psicólogos, yo creo que fundamentalmente lo que podemos hacer es, a través de la escucha, acompañar aquello que de cierto modo empieza a tener un efecto, en muchos casos nocivo en la persona, pero también la posibilidad de identificar alternativas que posiblemente la persona no haya identificado en el orden del orgánico. Juan, ahorita el doctor Tamayo hablaba de rumiar, de esa tendencia que muchos tenemos. Yo me pongo ahí a veces, que no solamente hago el balance de lo que hice hoy, sino me voy proyectando para el otro día todo lo que tengo que hacer y por eso no me duermo, por estar pensando, o tantas cosas que nos pueden llevar a perder el sueño a nivel de emociones. Por ejemplo, he escuchado casos de la persona que duerme mal un día y por miedo a que le vuelva a suceder, va creando el insomnio porque no va a dormir bien, no va a dormir bien. Mi pregunta es, ¿hay alguna terapia, algún lugar mental, algún asunto que uno pueda hacer en esos momentos para relajarse, para intentar desconectarse, para intentar poner esa mente en blanco, aunque sabemos que nunca está en blanco ese cerebro del todo, pero hay alguna manera que ustedes como psicólogos nos puedan guiar para intentar relajarnos y conciliar ese sueño y no rumiar y no estresarnos porque no voy a dormir? ¿Cómo manejar ese desconectarse un poquito? Claro, yo pienso que ahí, digamos, obviamente dependerá mucho del modelo terapéutico en el cual uno se base. Se podrán dar o no instrucciones o se plantearán como, digamos, distintas alternativas. Yo creo que, de cierto modo, una de las cosas más importantes, digamos que más como una terapia o como un modelo, es un intento de pregunta, y es, a veces las personas no se han dado cuenta, uno, que tienen un problema relacionado con el sueño. Es decir, pareciera como que lo obvio que aparece en la consulta es eso, pero a veces ni siquiera se dan cuenta que eso es un problema. Porque el solo hecho de intentar acompañar a la persona a que identifique si eso que siente problemático lo es, o incluso al contrario, que eso que aparentemente es problemático no lo es, creo que es un asunto fundamental. Sí creo de todas maneras que hoy hay una muy buena cantidad de, yo no sé si de técnicas, pero por lo menos sí de perspectivas que permiten entender que si uno se queda pegado en el pasado, que habrá que hacer algo con eso y resolverlo, uno se queda literalmente atrancado, y que si uno se pone a pensar en el futuro, lo que generará es una reacción ansiosa. Creo que hoy, por ejemplo, técnicas de mindfulness, de meditación, incluso actividades de desconexión un poco, por ejemplo, como el yoga, que en cierto sentido activa el cuerpo. No a nivel espiritual, sino a nivel... Claro, cierto, digo que ahí de pronto el hecho incluso de poder pensar que lo que tendrá que resolver es en el momento presente y no en el momento ni pasado ni futuro, de cierto modo ayuda. Yo creo que de todas maneras allí, y también el doctor Tamayo lo mencionaba ahorita, cada persona es diferente. Es decir, para algunos podrá ser fácil simplemente con una instrucción voluntaria desconectarse de la preocupación que tienen. Para otros eso es una cosa que implicará un entrenamiento y una relación consigo misma de hacerse preguntas que posiblemente no se ha hecho. Pero hay solución, Juan Diego, hay solución. Claro, y no necesariamente la medicación, como están ustedes de la mano pensando esto, podría ser un primer paso buscar una ayuda psicológica justamente para entender qué me está pasando, para buscar alternativas, no necesariamente que sea medicina. Claro. A veces será necesario, a veces no. E incluso no solamente a veces es simplemente psicológico, que a veces, digamos, a veces donde los psicólogos y los psiquiatras hemos tenido a veces unas discrepancias importantes, y a veces donde la gente también se siente como atrapada. El psicólogo le dice casi que al paciente no tome medicación, y el psiquiatra le dice al paciente tome medicación. Entonces el paciente casi que se encuentra como, ¿yo qué hago? ¿A quién le hago caso? Creo que ahí lo importante es una comunicación directa entre los distintos profesionales que pueden atender este tipo de situaciones, y que la persona que está en consulta haciéndose una pregunta por esto pueda encontrar alternativas desde su palabra para resolver también en su cuerpo aquello que está haciendo difícil. Juan Diego Tobón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Psicólogo clínico, nuestro invitado de hoy y de siempre. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. Yo también espero lo mismo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. entonces, que no pierdan el sueño, que tiene solución, que tiene alternativas, pero hay que buscar esas soluciones porque un mal sueño, ahorita enfatizaremos más con el doctor Tamayo las consecuencias a nivel físico que puede tener en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Juan, de nuevo muchas gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para sus inquietudes hoy sobre el insomnio. Ya regresamos a Sana que Sana. Seguimos hoy
hablando de insomnio en Sana que Sana. Estamos aprendiendo sobre ese tema tan importante para nuestra salud física y nuestra salud emocional. Sobre el insomnio y las enfermedades mentales. El 50% de los adultos que padecen insomnio pueden tener una enfermedad mental y el 90% de los diagnosticados con depresión sufren de insomnio. Y este, a su vez, puede retardar la recuperación de una enfermedad mental. Eso va todo como de la mano. Los expertos indican que la falta de sueño puede llegar a afectar nuestra capacidad de procesar emociones negativas. Es decir, doctor, que nos afectan más las emociones negativas, mejor dicho, eso nos hace daño por cualquier lado, doctor, el mal dormir. Absolutamente. Mira, como decíamos ahorita, quiero como recalcar bien esto. Sí, señor. Cada ser humano es el que expresa o no, duermo o no duermo bien, esa queja de insatisfacción. Sí. Escucharle y ver qué hay por debajo, ¿sí? Enfermedades médicas, medicación, Pero sí, hay que evaluar muy bien porque casi siempre uno puede encontrar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y si tenemos estas enfermedades y el sueño no se arregla, es muy difícil cuadrar una enfermedad de esas, absolutamente difícil. Otra cosa, paciente diabético que no duerme bien va a tener glicemias descuadradas. ¿Cómo le parece? Tiene mucho que ver, o sea, es que, entendámoslo, mente, cuerpo, cuerpo, mente, todo es uno, todo es uno. Todo va de la mano, así es. Tenemos bastantes inquietudes para el doctor Armando Tamayo, nuestro psiquiatra, que nos está hoy enseñando a dormir bien y por qué es tan importante pensar en esas horas de descanso que todos necesitamos. Bendiciones para ti también. Mi esposo duerme bien hasta la 1 o 2 de la mañana, ya después no logra dormir. Es una historia que he escuchado mucho. Sería bueno saber a qué hora se acuesta, ¿verdad? ¿Cuántas horitas? Si la televidente me imagino que nos está viendo, si nos puede dar esa ñapita, cuéntenos a qué hora se acuesta su esposito, ¿sí? Se levanta 1 o 2 de la mañana. Esa es una historia que yo he escuchado mucho y he escuchado 2 finales diferentes. El que dice, he tenido médicos aquí de Cardiovid, unos tesos así como usted, yo duermo 2, 3, 4 horas y con eso tengo, estoy feliz al otro día. Y el otro, uno que es hermoso, que una vez casi se me duerme en el programa y yo, doctor, ¿qué le pasó? Ah, no, es que no dormí nada anoche. Entonces, ¿qué le decimos a ella? Como les he dicho, mira, esta pregunta es hermosa, muy agradable. ¿Quién duerme con la persona puede ser el que se queja de insomnio del otro, o sea, la queja del otro, ¿sí? Entonces, muy bien, eso es excelente. Debemos escuchar, señor, lo que tú dices, conducta, previamente, si es que tiene un trabajo en la noche, si es que está acostumbrado a dormirse tarde o no tarde, si es que está tomando algún medicamento, si es que, comillas, el contexto donde se acuesta, ¿qué pasa con eso? Y si, ¿cómo se siente esa persona? Porque la esposa puede decir, no, es que se despierta a las 2, 3 de la mañana y ella lo ve como incómodo y uno habla con él y le dice él a uno, no tengo ningún problema en eso. La incomodidad es ella porque la despiertan, qué pecado, pero él está bien. Entonces, eso es lo que hay que escuchar y lo que tú decías ahora, hay personas que duermen 3, 4 horas y su fisiología funciona. Otros necesitan 6 horas, otros 8 horas. Es lo mismo. Esto es como con los alimentos. ¿Quién no ha visto a alguien que come, qué sé yo, un sancocho, unos frijoles y no pasa nada? A las 2 horas puede volver a comer. Hay otros que comen eso una semana mal, ¿sí? Entonces, esta situación, esta queja, es muy bueno lo que tú decías, a qué hora se acuesta. Ya me soplaron, se acuesta a las 10 de la noche, tiene 41 años y no toma ningún medicamento, o sea que está durmiendo promedio 3, 4 horas. Sí, 3, 4 horas para no tomar medicamento, acostar a las 10 de la noche. La pregunta es, ¿el sujeto tiene insatisfacción con ese tiempo? Esa es la pregunta. El sujeto, este señor, ¿tiene insatisfacción con eso? Llámese insatisfacción, esposita, tu marido al otro día se siente fatigado, se siente como que no hubiera dormido, no rinde tanto en el trabajo, puede a veces causar irritabilidad, claro, según eso usted yo. Nos decía en su o conferencia. Si usted como esposa lo ve que él está irritado, eso ya es conducta, eso ya es que el patrón de sueño está alterando, es la conducta del otro día. Eso es en lo que uno debe empezar a enfocarse, ver, o sea, no es llegar y decir, vamos a subirle las horas de 4 a 6 a 8 a 10 a 12, no. Veamos qué está pasando. Puede que ahí. sí lo necesite, puede que no lo necesite. Exactamente. Otra pregunta para el doctor Armando Tamayo.
Gracias por vernos todos los días. Padezco de insomnio. Si no tomo quetiapina, fue la misma que nos nombraron ahorita, u otro medicamento, no duermo. La cuestión es que me levanto agotada, mucho más cansada de lo que me acuesto. Así tome la dosis mínima del medicamento para conciliar el sueño. Otra historia que yo escucho mucho por ahí, el que toma el medicamento lo quiere dejar porque siente que lo tiene embotado al otro día, pero le da miedo porque cree que no concilia el sueño sin él. ¿Qué le podemos decir? Como hemos dicho ahorita, mira, este tema es hermoso. El secreto no es dormir, el secreto es dormir bien. Y dormir bien es satisfacción, es gusto al otro día de sentirme bien. Muchos medicamentos, ustedes se han dado cuenta de lo que tú dices de pacientes que dicen, sí, yo me tomé la pastilla y me dormí, pero al otro día jodido para todo. Total. Desconcentrado, dormido, Total. esta cosa. Bueno, escuchen, cada medicamento que utilice un médico o psiquiatra, o bueno, cualquiera, debe ser pensado y estudiado. Por eso, uno hace el juicio clínico, uno escucha al paciente, analiza, ve y le pone el medicamento. Esta queja que tú estás diciendo, yo tengo insomnio, seguro que alguien ya se lo diagnosticó, si fue un psiquiatra ya debe haber descartado otras patologías, si decidió utilizar la quetiapina, tiene una razón. Eso, amanezco al otro día, incómoda, maluca, se le comunica al médico que prescribió al tratante y él escogerá otro, verá si hay que hacer más pruebas o más exámenes, porque como les he dicho, o hacer higiene del sueño, o sea, conductas no más, o él es escoger el medicamento que se pueda utilizar. Este solo hecho, ojo, no es que durmió, es que durmió y se siente satisfecha con. Entonces, en este momento, esta expresión, ese medicamento no está sirviendo, sencillo. Y ahí volvemos al tema de no automedicarse. Claro. Entonces puede que la quetiapina le funcione al anterior Sí. mensaje que creo que nos decía que Sí, le funcionaba, y a este no. Ojo con la exactamente. automedicación. Otra pregunta que nos habla de otro extremo, pero que también puede ser insomnio, digo yo. Sí, claro. Doctor, mi padre duerme las 24 horas del día. Duerme de las 24 horas del día, 24. Estamos hablando entonces que el padre se mantiene durmiendo. Me toca llamarlo para darle la comida, los medicamentos, pero aunque lo he comentado con los médicos, ninguno dice o hace algo. ¿Qué pasa con él? Un abrazo muy grande para ti. Entonces, tiene su padre, preguntémosle cuántos años tiene el papá y si toma muchos medicamentos. Sí, Brian, pregúntales, porfa, para que nos dé más daticos, pero inicialmente, ¿qué podríamos decirle? Mira, esta pregunta de la señora es muy bonita, ojo, y esto lo digo a título personal, pasa muchas veces con los médicos. El médico tiende a no escuchar o pasar por alto o dejar aquello que cree que es pasajero, normal y no me interesa, menos importante, ¿sí? Uno tiene que ver qué tan importante es para el que se está quejando. Primero, como les decía ahorita, el psiquiatra es un médico. Así tal cual que lo está planteando, ahí pasa algo. Total. Ahí tiene que estar pasando algo. No es normal. Eso no es normal. O sea, el insomnio tiene dos fases. O el insomnio no dormir entre comillas noche, pero si usted duerme todo el día en el día y hay que despertarlo y está somnoliento, tenemos un problema. Total. Lo primero que hay que hacer, como les decía yo, no quiere decir que es enfermedad mental inmediatamente, mucho cuidado. No es. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién es el sujeto? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué medicamento? Lo más, yo creo, con este señor es buscar qué medicamentos está tomando, cómo se los está tomando. Ojo, hay medicamentos que al tomarse mezclados producen somnolencia. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo si ha tenido un trauma cerebral o una cirugía cerebral, un hematoma, un tumor cerebral, porque en estas cosas se presenta esta situación. O si está tomando un medicamento antiepiléptico que puede generar esa situación. Yo lo que le digo a la televidente es, algo sí está pasando, que un médico no te escuche, hay que buscar el médico que escuche, que analice, que se siente a pensar. ¿Por qué? Porque los problemas de sueño son difíciles, entonces hay que escuchar, pensar, y por la premura del tiempo el médico puede decir, no, esto, aquello, pero sí está pasando algo con este señor. Tiene 81 años, me acaban de decir internamente, hipertenso, diabético, insulino dependiente. Ahí puede haber un montón de razones. Absoluto. Lo primero que habría que buscar es cifras tensionales y el antihipertensivo, porque los antihipertensivos producen cierta somnolencia. Ojo, no es quitar ya los antihipertensivos, no.
es evaluar con el cardiólogo, es evaluar con el internista. Con el médico. Está pasando esto, entonces vamos a ver qué hacemos con esto, con aquello. Si yo algún día necesito un psiquiatra, voy donde usted, porque eso es lo que necesitamos, doctor, que nos escuchen todas las profesiones, pero en particular esta, ¿cierto? Un asunto tan evidente, necesitamos que nos escuchen para buscar soluciones, porque siempre hay solución. Sí. Siempre la hay. Mira, te digo lo siguiente, como le dijo el doctor ahorita, a veces hay pacientes que tienen queja de insomnio y el solo escucharlos uno, ya mejoran el sueño, con eso solito. Y hay personas que se quejan de insomnio y uno los escucha y encuentra rumiaciones ansiosas u otras cosas. También lo quiero dejar en el auditorio. Esa es una de las cosas que se está perdiendo ahorita, pues en el contacto con el ser humano, en la parte, llamémoslo médica o algo, es la escucha. La escucha no es solo el tiempo. Usted puede estar sentado con alguien 2 horas y no necesariamente escuchó. La escucha, y uno no solo escucha con el oído, la actitud de escucha. Eso sirve al otro, porque cuando el otro se siente escuchado, descansa. Lo nombro mi psiquiatra de cabecera, deje y verá. Y no me va a dar miedo visitarlo cuando necesite visitarlo. No me va a dar miedo. Pero muy porque bueno, no hay que tenerle miedo a los psiquiatras. Porque, exactamente, pero qué bueno, mija, ¿sabe por qué? Porque hay muchos pacientes que van por su propia voluntad y a otros lo llevan. Y es mejor ir por la propia voluntad. Claro, Ave María. Claro que sí. Se salva. Y como yo soy medio loquita, mentiras, que no, hay que desmitificar ese asunto. Exactamente. Vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos con más para hablar sobre el insomnio. Hablamos un poquito ahorita de higiene del sueño para ir terminando, sí, claro. Recomendaciones para que todos durmamos bien y al otro día estemos tranquilos, relajados, para empezar con toda la energía, un nuevo día, un nuevo amanecer. Nos vemos en instanticos en Sana que Sana. Sigamos aprendiendo hoy en Sana que Sana sobre el temible insomnio, porque ¿quién no le tiene miedo al insomnio? Una mala noche, Dios mío. El insomnio está relacionado con el deterioro de nuestra salud física y mental. Un insomnio prolongado se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar desórdenes del estado de ánimo. La falta de un sueño reparador puede disminuir considerablemente la capacidad de concentración y generar episodios de irritabilidad y hostilidad. Hay algunas profesiones que no pueden tener insomnio, por ejemplo, los conductores, las personas que viajan por carretera con insomnio como fuera. Los famosos microsueños esos. Los sueños, los anestesiólogos. Ay, usted se imagina. No, es que los nadie. Aviadores, nadie. Usted se imagina yo aquí roncándole nadie. A los televidentes. O usted, claro, psiquiatra, yo vea. Mi riesgo, ahí no cae uno dormido. No, ¿qué tal? Doctor, hablemos de soluciones. Ya hemos dicho, no necesariamente la solución es la medicación. Cada especialista, cada caso es particular para buscar esa solución. La higiene del sueño que usted hablaba de esa, en materia de prevención y también de atención cuando se están presentando asuntos. ¿Qué recomendaciones prácticas en nuestra cotidianidad usted nos puede dar para tener un mejor dormir? Cuando una persona siente que no está durmiendo bien o que tiene algún problema de sueño, debe identificar qué cosas cambió en su ser, qué cosas cambió en su ser o en su conducta que pueda estar incidiendo eso. Eso es lo primero. La higiene del sueño, hay unas recomendaciones generales, pero lo que habíamos dicho ahorita, la higiene del sueño es personal. O sea, ¿qué hace cada ser humano? Ejemplo, ¿qué hace usted, qué hace usted, qué hace usted antes de dormir? Entonces me evalúo, yo hago mucho deporte antes de acostarme, ¿será que me está afectando? Tenemos que evaluar eso, porque hay cosas que no es que las haga o no las haga, sino cuando se las toma, o qué hace o qué no hace. Entonces, la higiene del sueño, lo primero es tranquilidad, o sea, no estar en ambientes que estén muy sobrealertizados. Ahora, otra persona le dirá a uno, yo tengo la televisor, yo tengo la grabadora, yo tengo el celular y yo me duermo. Por eso les digo, cada cosa es personalizada. Hablemos de asuntos entonces generales. En generales. Primero, la alimentación sí debe ser más o menos de 2 a 3 horas antes de la hora que usted quiera dormir, porque eso sí afecta. Ok. Listo. Un lugar de temperatura agradable para la persona. Ni muy frío ni muy caliente. Ni muy frío, ni muy caliente. O sea, que sea agradable para la persona. Hay gente que soporta más el frío que el calor. Ok. Un lugar agradable en ruido para la persona. Ok. ¿Sí? Y sí, ojo, si tienen eventos estresantes cercanos, hablarlos con alguien. Porque quien no habla con alguien y se siente escuchado, habla consigo mismo. Y al hablar consigo mismo, ya habíamos hablado ahorita, se alertiza y es difícil dormir. Lo otro, ya se los he dicho, no siempre, insomnio es igual pastillas para dormir, ojo,
conductas es lo primero que debemos hacer. Y a veces, para dormir bien, hay que quitar medicamentos o cosas que estamos tomando, café, energizantes, X, Y, Z, bueno, cualquier cosa. Entonces, eso hay que estudiarlo y por eso se debe consultar al médico o al especialista. Perfecto. Cuando ya se está presentando el insomnio, me levanté a la 1 de la mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Me paro? ¿No me paro? ¿Miro la hora? Yo nunca la miro porque como que me psicoseo, como decimos aquí. Prendo el televisor, leo, me quedo en la camita dando vueltas. ¿Qué hago para intentar volver a retomar mi sueño? Listo. Bueno, lo que hemos dicho ahorita es ver el por qué se está despertando en la madrugada, si es la primera vez o lleva ya varias veces. Sí se recomienda es no hacer nada que genere más ansiedad. No prender más el cerebro. Ejemplo, si prendo el radio para escuchar las noticias y están empezando a decir que es la noticia de todos los muertos, me voy a alertizar, me voy a estresar. Si yo soy de los que veo el reloj y digo, ay, y empiezo 1 minuto Faltan más, 2 2 horas. minutos más, 3 minutos más, me pongo estresado, ¿sí? Lo que más se recomienda es no quedarse en la cama dándole vueltas, irse a un lugar, se puede ir para la sala y sentarse, o se puede tomar alguna cosa, calmarse, o ver qué está pensando, qué es lo que más está pensando ese individuo ahí, o si se repite la situación. Perfecto. Vamos llegando al final de nuestro programa. A manera de conclusión, recomendación básica con relación al insomnio, doctor Tamayo. Primero, ir al psiquiatra no es para locos. Está claro. El insomnio es un signo clínico, como la fiebre, como las náuseas, como el vómito, como la temperatura, es signo clínico de muchas cosas. Okay. Puede ser algo de psiquiatría. Y no se automediquen con pastillas para dormir. No. Eso vuelve un ciclo, eso se vuelve un sancocho ahí, pues, llamémoslo así. Para después desmontarlo, montarlo, no. Cuando usted a alguien le manda un medicamento para dormir, que sea responsable, es mi médico, es mi internista, mi psiquiatra, y hablar con él, cómo lo montamos y cómo lo desmontamos. Y cuarto, tiene solución. Siempre tiene solución. Absolutamente. Eso. Habíamos dicho, es un problema médico. Y hay exámenes para eso también. Gracias, doctor Tamayo. Muchas gracias por estar con nosotros, a la Clínica Diagnóstica Especializada VID por prestárnoslo un ratico hoy y esperamos se amañó para volverlo a invitar. Como dicen los, a lo bien bacano. A lo bien bacano, eso me gusta, doctor. Bacano. Muchísimas gracias. Nos despedimos recordándoles que tenemos 2 productos de nuestro canal Televid, que son el libro del perdón y el anillo es para siempre. Y también tenemos ese cuadrito con el rostro de Jesús para que ustedes puedan colgar sus llaves y nunca perderlas de vista. Terminamos Sana que Sana. Mañana tenemos un programa más bonito. Hace ratico no lo hacíamos. Y es simplemente, doctor Tamayo, como este programa lo ven muchos adultos mayores, vamos a traer historias de adultos mayores que se gozan la vejez. A pesar de los cambios, a pesar de los pesares, a pesar de algunas vicisitudes de la vida, se gozan la vejez y son un testimonio de vida que nos gusta compartir con otros televidentes que de pronto están tristes, deprimidos por causa de los años y bueno, queremos que mañana conozcan esas historias de vida en Sana que Sana para curar nuestra salud física y nuestra salud mental. De nuevo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Feliz Con resto gusto. de martes para todos. Mañana nos vemos con esas historias deliciosas de vida que les traeremos en Sana que Sana.